Desde que empezaron a descubrirse los elementos químicos, uno de los problemas fue empezar a clasificarlos en un inicio. Como hemos visto en la sesión anterior, una vez descubiertos los elementos químicos, se fueron ordenando en la tabla periódica. Ahora, estos elementos en la tabla periódica se organizan de acuerdo a sus símbolos, y esos símbolos representan los nombres de los elementos químicos. Entonces, sabemos muy bien también que esos elementos químicos no están en la naturaleza a manera individual, sino al contrario, se encuentran combinados con otros elementos o de distintos átomos, lo que ya no les confiere, por decirlo así, si nos representamos a un oxígeno combinado con el hierro, ya no lo podemos llamar oxígeno con hierro, sino lo que tenemos que hacer es darle un nombre a esa sustancia. Entonces, la parte de la química que se encarga de darle nombre a las sustancias es la parte de la nomenclatura química inorgánica. ¿Y por qué inorgánica? Porque en esta parte vamos a darle nombres a todos los compuestos inorgánicos. Sabemos que también existen los compuestos orgánicos, aquellos compuestos que en su estructura o básicamente están conformados por carbono, mientras que los compuestos inorgánicos son todas las sustancias o todos los compuestos aquellos que no contienen carbono en su estructura, a excepción del dióxido y el monóxido de carbono. Entonces, ¿de qué trata la nomenclatura química inorgánica? Trata de darle nombre a los compuestos a partir de su fórmula química. Por ejemplo, si yo colocara, ¿no? Y ustedes ya saben, ¿no? Si le pidiera darme el nombre de esta sustancia, ustedes saben que esta sustancia es el agua. Pero, ¿cómo ustedes pudieron determinar eso? Simplemente con la observación. Entonces, solamente con darte la fórmula química, tú ya puedes darle un nombre. Para esto, el concepto previo es tener muy en claro lo que es un estado de oxidación. El estado de oxidación no es nada más, ¿no?, que la carga que tiene un átomo cuando está formando un compuesto. ¿Ok? Sabemos que todos los elementos, cuando se juntan a otros elementos, suelen compartir esos electrones o suelen transferirlos. Entonces, a esa transferencia o compartición les genera una carga a los átomos. Y esa carga con la cual ellos se encuentran conformando, ya sea los distintos compuestos que ellos pudieran se le llama estado de oxidación, ¿no? Entonces, el estado de oxidación es la carga que tiene un átomo cuando está formando un compuesto. Ok, por ejemplo, cuando hablamos del agua, en este caso el hidrógeno, que ya sea son dos átomos, cada uno de ellos pierde un electrón, es decir, comparte un electrón, ¿no? Es decir, lo da para el enlace 1. Por tanto, al perder o compartir ya sea un electrón, se están yendo sus cargas negativas, entonces él va a tomar una tendencia positiva. Al tomar, ¿no?, una carga, por decirlo así, positiva, el hidrógeno, que es un compuesto no metálico que está acostumbrado a ganar electrones, va a ganar cada uno, ¿no?, de los electrones que ha aportado los hidrógenos. Entonces ellos están ganando sus electrones, por tanto se van a tener que cargar negativamente. Entonces, si el hidrógeno compartió 1, quiere decir que está con un estado de oxidación de más 1, porque es un electrón el que se ha ido de su átomo para poder formar el enlace. Y en el caso del oxígeno, que está recibiendo 2 electrones, es decir, un electrón de cada hidrógeno, él está adquiriendo una carga negativa, en este caso con menos 2. Para conocer mejor esto, vamos a colocar 3 reglas básicas de lo que es un estado de oxidación. Primera regla dice: todo elemento en su estado basal, ¿y qué es su estado basal? Significa que
no se encuentra combinado con otro elemento diferente. Es decir, si se encuentra, ¿no?, ya sea alrededor o unido a otros elementos, tiene que ser del mismo tipo. Al combinarse con otro elemento que ya es diferente a él, ahí recién toma una carga. Pero si no se combina con otro elemento que no es del mismo tipo, sigue siendo un elemento en su estado basal. Entonces, la primera regla dice: todo elemento en su estado basal toma un estado de oxidación igual a 0. ¿Ok? Todo elemento en su estado de oxidación toma un estado de oxidación igual a 0. Voy a darte algunos ejemplos. Por ejemplo, el oro sólido, el oxígeno gaseoso, el oxígeno gaseoso. Tenemos al fósforo blanco. ¿Ok? Y ahí vamos a poner al nitrógeno gaseoso. Todos ellos están en su estado basal, es decir, el oro no está combinado con otro elemento que no sea oro, ¿no? Entonces su estado basal se coloca encima de él, su estado basal, su estado de oxidación es 0. Aquí el oxígeno está unido con otro elemento que también es oxígeno, por tanto, su estado de oxidación también es 0. Aquí el fósforo está unido a 3 fósforos, ¿no? Por tanto, su estado de oxidación también va a ser 0, ¿no? No están combinados con elementos distintos a ellos. Y aquí el nitrógeno está unido a otro nitrógeno. Como son del mismo elemento, todos ellos tienen estado de oxidación 0, ya que los 4 están en su estado basal, es decir, en su estado elemental. Regla número 2 nos dice que el átomo de hidrógeno tiene un estado de oxidación, igual a más 1. Es decir, cuando observemos al hidrógeno conformando ya sea un compuesto, su estado de oxidación es más 1. Pero hay una excepción. Cuando este hidrógeno esté combinado con elementos alcalinos, o ya sea alcalinos térreos, es decir, con los elementos del grupo 1A y 2A, su estado de oxidación cambia a menos 1. Esto se debe a que el carácter metálico, ¿no?, en los alcalinos y los alcalinos térreos es mucho mayor que el hidrógeno. Por eso se dice que un elemento, al ser o al tener un carácter más metálico, toma la carga positiva, dejando de lado al hidrógeno que tome una carga negativa. Pero, por lo general, formando otros elementos o otros compuestos, el hidrógeno toma una carga de más 1, es decir, su estado de oxidación vale más 1. Vamos a ver algunos ejemplos. Mira, acá tenemos a una sustancia, el cloruro, ¿no?, el ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que ocurre? El hidrógeno, como no está unido a un elemento, ya sea metálico, es decir, alcalino o alcalino térreo, su estado de oxidación va a ser más 1. Y aquí también el hidrógeno está unido a un azufre. El azufre no es metal alcalino y tampoco es un metal alcalino térreo. Por tanto, su estado de oxidación también va a ser más 1, ¿no? En conclusión, el estado de oxidación del hidrógeno es más 1.